Para ayudarnos a poner en perspectiva esta crisis económica que atraviesa Irlanda, nos acompaña vía telefónica Alberto Bernal, director de investigaciones de la empresa Baltic Capital Market. Alberto, bueno, para los que no sabemos nada de economía, ¿cómo es que el gobierno irlandés necesita cientos de miles de millones de dólares para sanear su economía? ¿Qué pasó allí? La verdad es que es una historia bastante triste porque yo diría que Irlanda es una consecuencia de la crisis financiera internacional. La verdad, Irlanda lo llamaban el Celtic Tiger, el tigre céltico, porque fue una de las economías que más creció durante los 80s y durante los 90s y de gran parte de los 2000 a punta de generar una muy buena economía y a punta de generar una muy buena capacidad para generar productos de alta tecnología. El problema, Patricia, fue que se sobreextendió en su burbuja inmobiliaria. Entonces se construyeron muchos edificios, muchas casas y de pronto llegó la crisis de Lehman Brothers, se cayeron todas las propiedades a nivel mundial y se quebraron gran parte de los bancos de Irlanda. Entonces el gobierno tiene que obviamente subsanar esas cuentas para poder volver a crecer y por eso es que estamos viendo esta austeridad. Es decir, que allá también se vendieron propiedades a gente que no tenía con qué pagarlas, más o menos lo que pasó en este país, ¿o la crisis inmobiliaria es diferente? La crisis inmobiliaria es un poco diferente porque allá lo que se hizo fue obras a mucho más gran escala, muchos edificios, muchos centros comerciales, etcétera, y desafortunadamente cuando la economía comenzó a caer, las proyecciones, porque es que Irlanda venía creciendo a tasas de 8, 9, 10% y de pronto la economía se descompuso y cayó 5, 6%, entonces todas las proyecciones que se tenían sobre ventas y sobre ocupación, digamos, de oficinas y de centros comerciales y de casas, etcétera, cambiaron totalmente. Entonces tuviste un excedente de propiedad, cayeron los precios en una forma muy importante y los bancos que estaban apalancados e invertidos en todos estos activos inmobiliarios perdieron mucho dinero. Es más o menos lo que le ha pasado a España, Alberto, y la pregunta es, ¿por qué esperar a que todo se venga abajo para pedir un rescate? ¿Por qué no tomar medidas anteriores? Porque supongo que esto no pasó de la noche a la mañana, se veía venir. Se veía venir, Patricia. El problema es que Irlanda tiene un problema muy grave, que es que Irlanda es parte de la zona euro. Entonces, cualquier otro país, digamos, supongamos que esto fuera un país como Colombia o como Chile, una de las opciones de política que se hubieran implantado en esos países hubiera sido que la tasa de cambio, o sea, el peso colombiano, el peso chileno, se hubieran ajustado contra el resto de las monedas y entonces de esa forma se hubiera logrado gran parte del ajuste económico. Irlanda, como tiene el euro, la única forma de ajustar las cuentas cuando hay desbalances en la economía es a punta de estas medidas tan fuertes, hasta puntas de estas medidas que los economistas llamamos medidas reales, porque son muy difíciles de implantar, porque generan mucho escepticismo político, pero el sistema simplemente no da otra opción. Entonces, por cuenta del euro, de tener una moneda común en la Unión Europea, ¿es posible que la crisis irlandesa arrastre a otras economías, como ya casi que lo estamos viendo en Portugal? Exactamente, Patricia, eso es el problema y aquí nosotros en Baltic vemos el problema de Europa como el problema más grande hoy en día de la economía mundial. Es el riesgo más grande porque hay que hacer unos ajustes muy difíciles y eso va a necesitar mucha necesidad y mucha visión política y mucha fortaleza política de toda la región para poder poner en movimiento todos estos ajustes tan difíciles que existen, ¿no? La única opción que nosotros vemos en nuestro banco es que el Banco Central Europeo comience a actuar de una forma más parecida a como actuó la Reserva Federal en Estados Unidos, o sea, que comience a imprimir dinero para ayudarle un poco a estos países.